llegaron los gobiernos de México y Estados Unidos, la labor que hizo la comitiva mexicana, el no ceder algunas cosas, ceder en otras, en negociar con lo que había y como se podía. Deme su opinión acerca de esto. Yo he considerado que si gana algo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es tiempo, porque no es lo mismo negociar contrarreloj por el tema de los aranceles que tener tiempo para establecer mecanismos. Y la gran responsabilidad de nosotros los mexicanos de a pie, de los medios de comunicación, es asegurarnos que con esa, algunos la llaman militarización de la frontera sur, con ese despliegue de la Guardia Nacional, pues se cumpla la palabra del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se violen los derechos humanos. Ahora, en este mismo planteamiento que le hago, el tema de la migración en México era urgente, de agarrar el toro por los cuernos, y es básicamente lo que se tiene que hacer en estos momentos, agarrar el toro por los cuernos. Si bien es cierto, para llevar un control migratorio no se necesita discriminar, no se necesita violar los derechos de nadie, es urgente también ese control. ¿O usted qué piensa? Sí, Vicente, el gobierno de México, el nuevo gobierno de México, un gobierno que ofrece una narrativa diferente, que ha dado una cara distinta, está a prueba. Y está a prueba porque parte de lo que nos pide el canciller, Marcelo Ebrard, es que confiemos, y en que justamente nos está diciendo, somos diferentes. Y ese somos diferentes se va a ver en los hechos. Te pongo ejemplos. Uno de los puntos más sensibles de este acuerdo que se firmó incluye el tema de atacar a las bandas de traficantes de personas, que es lamentable, que ha ocurrido en nuestro país desde hace mucho tiempo, y el tema más vulnerable para quienes transitan clandestinamente por nuestro país. Entonces, si tocas ese tema, pues obviamente estás tocando intereses muy fuertes, Vicente, porque creer que es así un chivo expiatorio, alguien así como que de a pie solito, eso ya no nos lo creemos. Sabemos muy bien que aquí hay una serie de complicidades, el tema que me digas, ¿no? Es el huachicoleo el que me ponga. Y aquí es donde tocar esas entrañas implica realmente demostrar que hay diferencias, digamos que son diferentes. Y esa es una oferta que está haciendo el canciller, un compromiso pesado. Porque a mí me parece que, por ejemplo, el otro tema que va junto, que es, vamos a documentar, dice el gobierno mexicano, a todas las personas que piensen cruzar por territorio mexicano, en el entendido de que van a ser menos vulnerables si tienen documentos. Eso es algo que se ha pedido en México desde hace décadas, Vicente. Los grupos de derechos humanos lo han pedido porque justamente la vulnerabilidad de la clandestinidad hace que las personas, bueno, de repente tenemos casos lamentables de desaparecidos, pero que tampoco sabemos bien a bien ni cuándo entraron, ni qué perfil, ni qué pensar. Hay una serie de cosas donde la documentación es un derecho humano. Entonces, esto de no tener documentos es una violación a los derechos humanos. Por tanto, el punto es bastante de avanzada si lo ves por un lado, pero se cruza justamente con de qué manera este gobierno, que al ofrecer eso, también va a incorporar digamos, el respeto de las personas, sus derechos humanos, en el sentido de que, bueno, no se les va a violentar y justamente se les va a tratar con dignidad. Yo creo que ahí está la prueba y abren un montón de frentes, Vicente. Yo creo que, pues mira, nos va a permitir ver en mucho más corto tiempo de lo que esperábamos de qué está hecho este gobierno. Si son capaces, por ejemplo, de tener una acción coordinada, bien ejecutada, pero realmente apegada a los derechos humanos, híjole, bueno, pues, ¿qué nos importa lo que diga Trump? Obviamente nos importa en este sentido, en esta coyuntura que es tan complicada para México, pero a lo que voy es, a lo mejor es una muestra de que se pueden hacer las cosas distinto y es lo que estamos esperando ver. Incluso te la pongo así, que la Guardia Nacional o este grupo que se va a ir a la frontera sur empiece o despliegue sus primeros ejercicios en esa frontera sur, que no es lo más dramático de lo que estamos viendo en el país, pues es un ejercicio de avanzada, incluso para instrumentar algunas cosas que se tienen que afinar. Entonces, la sociedad civil tiene que estar muy atenta para esto y denunciarlo inmediatamente para que justamente esta prueba a la que se están poniendo, ahora sí que de pechito, pues pueda tener una ruta exitosa. Y lo junto con otras dos cosas, Vicente, que no quiero dejarlas de mencionar. México, el gobierno mexicano, la Cancillería, ahora tiene
como más facultades esta misma Cancillería para este proyecto. Es muy interesante lo que está pasando, pero también tiene estas otras posibilidades de crear alianzas. Tú hablabas de Estados Unidos, digo, y Rafa lo mencionaba, con los aliados potenciales, incluso republicanos, obviamente demócratas, pero también sociedad civil muy organizada en Estados Unidos en el tema migratorio, y la comunidad mexicana, que es nuestro brazo, nuestros cancilleres en el extranjero. Entonces, nuestros mejores diplomáticos en el extranjero, ustedes lo son. Entonces, ese es el otro brazo que se está desplegando, y no le toca todo al gobierno, nos toca mucho y en gran parte a todos nosotros. Y el otro es abrir los frentes que corresponden, y a mí me da gusto, Vicente. Centroamérica, Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador, es decir, esos gobiernos que son la otra parte del flujo migratorio, la otra parte que explica este proceso, que no es un problema, es un proceso que se va dando a lo largo del tiempo, y que, acuérdense, lo alimentó por mucho tiempo el gobierno estadounidense, porque al final de cuentas se beneficia de esa mano de obra, no solamente barata, que lo ha sido, sino, ojo, joven. Porque si algo necesita Estados Unidos es reemplazo generacional en términos demográficos, y que no nos sigan mintiendo. En parte, y lo que explica la migración como se ha dado en el mundo las últimas décadas, tiene que ver con un reacomodo demográfico, porque esos países están envejecidos. Si no fuera por los migrantes en el mundo, en Alemania, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, por supuesto, la mano joven que constituye estos países, los nuestros, pues les ha permitido mantener su riqueza. Entonces, vámonos poniendo también del otro lado. Obviamente esto no se le va a poner en la mesa a Donald Trump porque le tiene sin cuidado, pero él justamente representa a esa generación ya muy mayor de edad, ya digamos en términos de reemplazo generacional, pues ya viendo hacia la generación que sigue. Entonces, vamos empoderando también a esta comunidad con lo que es real. La gente tiene que entender el gran beneficio que ha constituido su presencia en estos países, y efectivamente, en términos de remesas, lo decía Rafa, es una fuente muy importante para los países que reciben esas remesas, pero yo te diría que incluso sin remesas, el tema que constituye la fuerza y la potencialidad de esta comunidad no tiene parangón. Entonces, sí quiero que quede claro que esto es una prueba de fuego, Vicente, una prueba de fuego para nuestro gobierno y para la sociedad civil que quiera que haya un cambio, pues de qué manera va a apoyar este ejercicio, este ejemplo, digamos, si ustedes quieren, prueba de laboratorio. ¿Qué piensa, doctor?